Esta es otra presentación del Ministerio Evangelístico La Voz de Orión hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El despertar del Apocalipsis, capítulo número 24, la semana número 71 de las 70 semanas. Puede sonar contradictorio hablar de la semana número 71 de la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel capítulo 9. Pero no saltemos a ninguna conclusión precipitada hasta que hayamos profundizado en este estudio bíblico. Realmente no existe una semana número 71 en la profecía de las 70 semanas. Lo que sí podemos notar es una última semana que sale de sus límites de tiempo y espacio y se extiende hasta el fin de los tiempos, rompiendo el guión de un día por un año. Al igual que otras profecías bíblicas, la última semana de la profecía de las 70 semanas tiene una doble aplicación que estaba reservada para el tiempo del fin. Las palabras del ángel al profeta Daniel en Daniel capítulo 12 versículo 4, cito: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, no son mera coincidencia. Muchas profecías estarían literalmente selladas hasta nuestros días, vedadas para el conocimiento humano hasta que, cumplido el tiempo señalado por Dios, fueran reveladas al corazón sediento por la verdad al fin de los tiempos. Ni siquiera al mismo Daniel le fueron reveladas. Es obvio que el profeta Daniel tenía preguntas para el ángel Gabriel, pero las respuestas estaban selladas. Es posible que ni siquiera el mismo ángel tuviera todas las respuestas. Hay que tener en cuenta que cuando el ángel le dijo a Daniel: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, se estaba refiriendo a diversos enigmas de todas las profecías que más tarde el profeta registraría en el libro que lleva su nombre. En el caso específico de las 70 semanas, nos encontramos con diversos tesoros escondidos en la última semana de esta profecía, es decir, la semana número 70 o los últimos 7 años. Profundizando en nuestro estudio, leemos que en el último verso del capítulo 9 de Daniel, dice, cito: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel capítulo 9, versículo 27. Brevemente analicemos juntos algunos aspectos de este verso. Notamos que en esta última semana se confirma el pacto con muchos. Es aquí en donde nace lo que conocemos como el nuevo pacto. La muerte y resurrección de Jesucristo rompe con la maldición de muerte eterna que el pecador había adquirido primero a través del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y segundo, por medio de nuestro propio pecado, que nos condena a causa de la maldad que genera de manera natural nuestra condición de pecador. Por lo tanto, no podemos culpar a la pareja edénica de nuestra propia maldad. No obstante, el apóstol Pablo clarifica, cito: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, refiriéndose a Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre,
Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 15. Jesucristo es el nuevo pacto que invalida el viejo pacto adquirido por Adán y transferido a la humanidad como consecuencia de su desobediencia. Pues linaje somos en Adán en la carne, pero por la cruz linaje somos de Dios a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, hay un misterio en todo esto. Linaje seremos siempre de Adán hasta que esta naturaleza de pecado sucumba cuando finalmente seremos glorificados a la perfección de Jesucristo, cuando Él se manifieste en gloria en su segunda venida. La resurrección de Jesucristo es la victoria sobre la muerte y sobre el pecado, confirmando así un nuevo pacto que Dios ya había anunciado desde la antigüedad. Queda confirmado porque Jesucristo era la promesa de salvación para la humanidad desde el Edén hasta la cruz, sin la cual hubiéramos permanecido perdidos en nuestro propio pecado, como barcos sin timonel en alta mar, perdidos y sin rumbo, tanto por herencia como por adquisición propia. Luego de mencionar la confirmación del pacto, el ángel le dice al profeta Daniel, cito, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Con la muerte de Jesucristo cesa el sacrificio en el templo, porque Jesús representa el cordero que se ofrecía continuamente por el pecador. Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, habrían de transcurrir 3 años y medio para que se cumpliera el tiempo señalado de las 70 semanas o los 490 años. Durante este periodo de tiempo se registran algunos acontecimientos de relevante importancia. Permítame mencionar 2 de estos. Primero, el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Segundo, la ejecución de Esteban a manos de los judíos. La muerte de Esteban históricamente se ubica entre el año 34 al 36 de la era cristiana. Técnicamente hablando, alrededor de este acontecimiento concluye la profecía de las 70 semanas. El problema consiste en que la profecía menciona otros acontecimientos que no sucederían hasta muchos años después. Continuando con el mismo verso 27, dice, cito, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel capítulo 9, versículo 27. Este verso es difícil, por no decir imposible, de encajar durante el periodo que abarca las 70 semanas. Para muchos historiadores y estudiosos, el desolador fue el rey sirio griego Antíoco IV, quien gobernó en el siglo II antes de Cristo. En la historia del pueblo judío narrada en el libro de los Macabeos y entre otros documentos de la historia, podemos encontrar algunas de las razones que colocan a Antíoco IV en esta posición. Cabe decir además que esta es una posición más de los eruditos judíos que del cristianismo. Algunos de los hechos conocidos de Antíoco IV podemos mencionar los siguientes. Prohibió los sacrificios judíos, profanó el segundo templo de Jerusalén y erigió un altar al dios griego Zeus, lo que muchos nombran como la abominación desoladora del profeta Daniel. Sin embargo,
esa posición queda hecha pedazos cuando citamos al mismo Jesucristo decir, cito, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Mateo capítulo 24, versículo 15. Nótese que Jesús hace referencia a la abominación desoladora mencionada por el profeta Daniel, no como un evento del pasado, sino como un evento que habría de acontecer en el futuro. Al momento de la declaración de Jesús, habían transcurrido cerca de 200 años del gobierno de Antíoco IV. La abominación desoladora, aunque es mencionada en la profecía de las 70 semanas, no se ubica dentro de este tiempo y espacio. Tampoco se ubica la destrucción del segundo templo de Jerusalén, al cual Jesús también se refirió, pero que no habría de suceder hasta el año 70 de nuestra era. Muchos expositores de esta profecía se ponen un velo ante sus ojos para no ver lo que ellos temen sea un error bíblico. Pero la Biblia no se equivoca. Es palabra de Dios. Sencillamente, la última semana de esta profecía trasciende las fronteras del tiempo para mostrarnos lo que ha de acontecer para el fin de este siglo. No es raro ver acontecimientos proféticos que trascienden diferentes épocas. De hecho, las profecías que Jesús revela a sus discípulos en el Monte de los Olivos acerca de las señales del fin, al referirse al tema de la abominación desoladora y a la advertencia de los que, cito, estén en Judea, huyan a los montes, el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, según Mateo capítulo 24, versículos 15 al 17, tienen una doble aplicación, porque no solo se estaba refiriendo a lo que iba a acontecer poco más de 30 años después de su resurrección, sino también a los acontecimientos relacionados con la misma profecía 2000 años más tarde. El tema de la destrucción del templo de Jerusalén, aunque el ángel lo ubica después de las 62 semanas, ni siquiera ubica la destrucción del templo en la última semana. Este acontecimiento no se da hasta el año 70, cuando Tito, hijo del emperador Vespasiano, comandando las legiones romanas, sitió la ciudad de Judea por varios meses, terminando en la toma de la ciudad y la destrucción del templo. ¿Cómo damos una explicación a un asunto que pareciera tener errores de cálculos por parte del ángel o quizás por parte del profeta Daniel? El asunto no es cuestión de errores, sino de logística. El acontecimiento de la abominación desoladora tendría implicaciones hasta el fin de todas las cosas. La destrucción del templo era un tema con implicaciones aún mayores. Y a todo esto hay que agregar que el ángel dice, cito, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel capítulo 9, versículo 26. Esto lo menciona después de profetizar la destrucción del templo. Esta es una declaración de la que surgen muchas preguntas, pues el texto sugiere algo más que la destrucción del templo en el año 70 de nuestra era. Hay otro aspecto de la profecía de las 70 semanas que sin lugar a dudas nos ubica al fin de los tiempos. En el versículo 27
habla de un desolador de manera muy marcada. Permítame repetirlo otra vez. Cito: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel capítulo 9, versículo 27. Antes que nada, tengamos presente que las características propias señaladas en la Biblia a un desolador apuntan a Satanás. Aunque en la historia de la destrucción del templo de Jerusalén, el desolador son las legiones romanas a causa de toda la desolación que dejaron tras de sí, la expresión, cito, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, es una declaración de juicio y condena sobre alguien en particular que vendrá después de la consumación. La palabra consumación es una declaración que evoca el fin de algo. Jesús, pendiendo en la cruz, al ver que su misión había concluido, exclamó: consumado es. No es difícil advertir la dualidad de los acontecimientos que, debido a sus implicaciones, se desarrollan en tiempos y lugares diferentes. La última semana de la profecía de las 70 semanas fluye como un caudal extenso que nos conduce a revelaciones extraordinarias para el fin de los días. Ahora bien, si hablamos de una última semana profética o 7 años al fin de este siglo, obviamente la semana tiene que ubicarse en los últimos 7 años antes de la segunda venida de Jesucristo a este mundo, cuando finalmente vendrá la consumación de todas las cosas. Esta visión profética nos coloca en una posición privilegiada, porque los acontecimientos que se vayan desarrollando con el pasar de los años nos permiten discernir en qué parte de la profecía estamos viviendo y, por lo tanto, tener una idea de cuán cerca está nuestra redención y nuestro viaje al reino de los cielos. Lo que voy a mencionar a continuación es una información que dejará escéptico a algunos, pero que a otros les dará material suficiente para pensar cada día en la bienaventuranza de nuestra salvación. La parte que más ha desvelado a los estudiosos de las Sagradas Escrituras es cuando da inicio la última semana profética, o los últimos 7 años del desenlace final entre el bien y el mal. Porque este es un punto donde se decidirá la suerte de muchos, para bien o para mal. Además, muchas incógnitas serán dilucidadas. La última semana profética se inicia con el descubrimiento arqueológico de la estatua que mandó a fundir en oro fino el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este descubrimiento marcará un antes y un después en la historia del cristianismo. El tiempo de los gentiles, del que habla el apóstol Pablo, habrá alcanzado su plenitud, y el tan ansiado despertar de los judíos habrá empezado en ese mismo día. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, escribió, cito: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado
la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27. La declaración del apóstol Pablo está reservada para ese día. Dios empezará en aquella misma hora la limpieza espiritual de su pueblo, que se prolongará hasta el último día de los 7 años. El hallazgo arqueológico de la enigmática estatua le dará al mundo religioso una razón profética de alcance nunca visto en la historia moderna. Un terremoto teológico sacudirá el mundo religioso que los hará mirar al trono de Dios Todopoderoso. Será sin duda alguna el acto de misericordia más grande que Dios habrá mostrado a la iglesia laodicense, una oportunidad única para reflexionar en la salvación de millones, pues habiéndose cumplido el tiempo, sabrán que el fin es llegado. Fin del capítulo número 24. Esta ha sido otra presentación del Ministerio Evangelístico La Voz de Orión Hoy. Le invitamos para que comparta con amigos y familiares este estudio bíblico. Tenga pendiente que nuestras obras están disponibles en la plataforma de Amazon. Será hasta la próxima cuando volveremos con ustedes con el próximo capítulo. Les habla su amigo y hermano Néstor Gaya.